En los años 40 y 50, Colombia vivió uno de los periodos históricos más violentos. Esta violencia estuvo disfrazada por una lucha de poder. Pero, ¿será esta la verdadera razón del conflicto? Nubes que reflejan el dolor. Para hablar de violencia es pertinente retomar autores como Johan Galton, particularmente en los análisis que él establece. Hay un tipo de violencia que es la violencia estructural. Pensar la violencia estructural en este país implica volver a los orígenes de los focos de violencia que tuvo. Desde las guerras de independencia nos hemos matado. Primero fue contra los españoles, ya cuando por fin nos liberamos de ese yugo conquistador, vino el gran problema de decidir cómo construir una nación. Desde mis ojos era Particularmente hay un hito que es coyuntural para hacer un análisis, y es el 9 de abril de 1948. Con la muerte de este señor se detonó una guerra que dejó más de 1000 muertos. Es más, decían que hasta su propio partido político lo mandó a matar. Entonces Jorge Eliezer Gaitán era una opción diferente. Méndez por séptima aparece un hombre, le dispara y lo mata. Y en ese momento es nuestro antes y después en la historia de Colombia, es la gran ruptura. Y ahí nace la época que le llamamos la época de la violencia. Es cuando los liberales y los conservadores comienzan a matar. El que más liberal matara lo ascendían. Lo que están haciendo ahora, matan policías, le pagan 1 millón. Bogotazo llevó a hacer una división regional, entonces particularmente aparece o se fortalece mejor en regiones como Boyacá, Boavita, que tiene una vereda que se llama Chulao, que es de donde vienen los chulavitas, pues todo este ejército de los conservadores. Los liberales no podían quedarse, pues, o no pudieron quedarse con las manos cruzadas a raíz de todo el proceso que se venía realizando. Los chulaos hacían intervenciones, lugares que se tomaban con el famoso corte de franela, que era una incisión que le hacían a las personas, le sacaban la lengua, y aparece automáticamente toda la respuesta de lo que los conservadores consideran la chusma, que son los liberales, y ahí el nombre de los chusmeros, pues. Fuimos al monte, no podíamos dormir en las casas porque les metían candela y mataban a la gente entre las casas y los que churruscaban. Mataban gente sin compasión, más corrupta, el cura más corrupto que cualquier otro. En esa historia aparecen muy marcados, en el caso del Valle ya se hablan de los pájaros, ¿sí? En el caso de Boyacá se habla más de los chulavitas, y de una región que es el foco de los grupos guerrilleros, que son los llanos orientales. Hay que recordar que los llanos le han dado mucho potencial histórico al país, partiendo de que el mismo nuestro querido libertador Bolívar forjó parte de su campaña con llaneros, y es en estas partes donde empiezan los liberales y los campesinos particularmente a forjar esos pequeños bloques de ejércitos propios, de ejércitos insurgentes, que terminan convirtiéndose en el feto que con el tiempo viene a conformar los grupos guerrilleros que vienen configurando la historia del conflicto armado en el país. En la esquina era bajando así y sacó la pistola y le pegó su tiro tan buen tirador que le pegó un tiro de oído a oído, ahí lo dejó. Lo que la gente mataba, los de Cacho Venado, ahí de pie de Luz María, mataban cuando la Efraín González nos tocaba recoger los muertos. Al punto de la violencia estructural, pensar en esa estructura nos hace entender que ese proceso del conflicto lo tenemos tan enraizado en el contexto sociocultural que es bastante difícil dejarlo de un momento a otro. ¿Sí? Que sí es un problema que aún hoy en día nos sigue generando muchas reflexiones, que nos va a llevar mucho más tiempo aún sacar
de esa percepción que tiene el colombiano del conflicto, sí. ¿Qué nos heredó este tipo de violencia? Dos partidos, el conservador y el liberal. Y finalmente, si uno analiza la forma como el colombiano promedio piensa, es así. Entonces, o yo soy rojo o soy azul. Y eso implica una lógica, en el caso de los chulavos, muy de o con Dios o con el diablo. ¿Sí? Pero tú, ¿dónde estás? O estás conmigo o estás en mi contra. Y es parte de lo que nosotros tenemos que ver en la realidad y en la cotidianidad todos los días. Aquí alguien va en el sistema de transporte público y alguien lo roza, y yo no pienso en que el otro lo hizo sin querer queriendo, sino que automáticamente le coloco una connotación muy marcada en ese ámbito de los polos, de los extremos. Tú no estás conmigo, tú, como pasaba con los liberales y los conservadores, entonces básicamente al mediano roce automáticamente yo considero al otro como mi enemigo. Y ahí aparecen pues todos los procesos de agresividad que maneja una ciudad como esta y en diferentes ciudades también en este país. Por las zonas territoriales, por si eran comunistas o liberales, pero siempre ha existido un tema de una lucha civil en Colombia. ¿Qué refleja de la lucha civil? Esta cantidad de guerras civiles que nos han seguido en los últimos 200 años, pues representan una cosa muy importante, es la necesidad de un problema de un país que tiene una dificultad de división de tierras. Siempre es lo mismo. Las mejores tierras y gran cantidad de esas tierras están en manos de muy pocas personas, y otras personas desean, de cierta forma, que son las personas que las trabajan, son las que quieren esa tierra. Al final, la historia se repite. Somos un país desterrado. En ese tiempo era un infierno. Hoy vivimos en un paraíso, como en la gloria. Dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia, 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 Colombia.